Como mencionaba Aníbal, el objetivo de esta sesión es una sesión un poco más corta, es media hora, para tratar de cubrir cuáles son los pasos y introducir, al menos de una forma básica, una conceptualización de cuáles son los pasos principales o las diferentes decisiones que van a tener que realizar los miembros de la comisión consultiva junto con el INEI y académicos y sociedad civil y demás otros actores participantes para llegar a una medida de pobreza multidimensional en el caso de Perú. Básicamente, como ustedes ya bien saben, el diseño de un IPM, siempre que se utilice no como un ejercicio académico, sino como un instrumento de estadística oficial, un índice de pobreza oficial, requiere de la coordinación de múltiples actores, como mencionaba recién, expertos en el tema de pobreza, representantes de diferentes ministerios, del Instituto de Estadística, sociedad civil, etcétera, y se requiere una cierta coordinación que tiene que ver o que se da a niveles conceptual, pero también a nivel técnico. Entonces se va a requerir de diálogo y de un proceso que hay que seguir desde el primer acuerdo o el primer consenso en crear una medida multidimensional, que es una etapa a la que ya se ha llegado en el caso de Perú, hasta finalmente llegar a lo que es el lanzamiento de una medida. Básicamente, digamos, y dentro de lo que es el marco de la Comisión Consultiva y del INEI, sé que una de las prioridades es que la metodología que se adopte para el IPM sea técnicamente rigurosa, pero esto siempre teniendo en cuenta la factibilidad política de realmente de la implementación de este índice. Por ejemplo, si el IPM estuviese identificando que, no sé, el 90% de la población peruana está viviendo en condición de pobreza, políticamente sería imposible dar a conocer esta estadística y a su vez administrativamente sería muy poco útil, porque al decirle a una persona que está a cargo de la toma de decisiones de política pública que casi la totalidad de la población es pobre, los dejan, es en realidad muy poca información para saber por dónde comenzar. Entonces se tiene que tener en cuenta tanto la rigurosidad técnica de la medida como otros elementos de tipo administrativos y por supuesto lo que es la factibilidad política de llevar a cabo y de utilizar esta medida. El fin último, claro, es que sea una medida que sea útil para la toma de decisiones referidas a la guía de políticas públicas y por lo tanto es fundamental que exista legitimidad y apropiación por parte de los diferentes representantes del gobierno para que realmente utilicen esa medida, que le expriman, digamos, que le saquen la máxima información y el máximo provecho posible. En general, lo que suele suceder o lo que ha sucedido en los diferentes países con los que hemos trabajado es que existe un comité o un grupo más de tipo político, si se quiere, que tiene discusiones conceptuales o que forman parte de lo que es el grupo debatiendo las cuestiones más normativas y de juicios de valor, juicios éticos. Y a su vez existe un grupo de técnicos o estadísticos que son los que están a cargo de trabajar con los datos para llevar adelante la medida, para estimar realmente medidas potenciales, que presentan estas medidas potenciales al comité político, que las analizan y a su vez las presentan a las máximas autoridades para buscar un consenso y una validación al máximo nivel. Este es un proceso que es iterativo. Es decir, los técnicos pueden presentar una primera propuesta o unas primeras estimaciones básicas, y ahora voy a detallar eso en un segundo, a lo cual el comité político, que en este caso podría ser perfectamente la Comisión Consultiva de Pobreza, junto con el INEI y otros órganos relevantes en el contexto peruano, que ofrezcan reacciones o comentarios, sugerencias respecto a lo que el grupo técnico ha calculado, hacia lo cual el grupo técnico responde haciendo una nueva propuesta o nuevos ajustes y así varias veces hasta llegar a la medida final. En el caso del IPM Global, por ejemplo, algo que mencioné ayer en la presentación general del IPM Global, OFI desarrolló 8 propuestas, si no me equivoco, de IPM Global que se presentaron a la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y a su vez se hicieron modificaciones a raíz de toda una serie de sugerencias que se recibió de ese grupo. OFI hizo una nueva propuesta de 3 nuevas medidas potenciales para el IPM Global
5 para el IPM global, y finalmente se pasó por este proceso iterativo donde se recibían comentarios y sugerencias, se volvían a hacer ajustes, se presentaba un nuevo IPM hasta llegar a la medida final. Esto ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, como para tener en cuenta cuáles son estas consideraciones que van a ir surgiendo en cada una de las etapas. Lo fundamental, y algo que tiene que suceder al inicio mismo del proceso, es la definición del propósito. Y esto es algo que ya lo hemos mencionado varias veces durante el taller, en los últimos días que hemos estado reunidos. Y esto es fundamental, porque la elección del propósito va a guiar todas las otras decisiones metodológicas, pero también decisiones conceptuales que se tengan respecto del índice. Si el propósito fuese, por ejemplo, tener una medida que tenga que ver con pobreza infantil o con, por ejemplo, diferencias de género, que captaran que visibilicen, por ejemplo, problemáticas de algún grupo particular de la sociedad, eso va a llevar a la elección de dimensiones e indicadores que sean relevantes para ese grupo. Ahora, cuando uno está también, cuando uno está más bien haciendo un indicador para monitoreamiento de pobreza y para guía de política pública de pobreza a nivel nacional o a nivel general en el país, se abre el abanico respecto de las dimensiones e indicadores y entonces hay otra serie de consideraciones que toman relevancia. Entonces la fijación o el consenso respecto al propósito es fundamental. Y constantemente durante el proceso de diseño de un IPM nacional hay que volver al propósito. Cada una de las decisiones conceptuales o de parámetros que se van tomando tienen que ser siempre contrastadas con el propósito. Entonces, tenemos un primer set de dimensiones y pensamos, ok, estas dimensiones tienen sentido a la luz del propósito sobre el cual ya generamos consenso, sí o no. Las dimensiones y los umbrales que estamos eligiendo, ¿tienen sentido a la luz de ese propósito ya consensuado, sí o no? Entonces, continuamente vamos a tener que estar volviendo sobre esto. Y por otro lado también hay cuestiones institucionales, como por ejemplo, ¿quién va a ser la institución que va a estar a cargo de cada uno de estos pasos? ¿Quién va a ser la institución que se va a encargar del cómputo, de la comunicación y publicación de resultados? ¿Quién va a estar a cargo de las actualizaciones y con qué periodicidad? Todos estos detalles, detalles no son cosas muy importantes, pero todas estas cuestiones van a tener que ser decididas también desde un momento inicial para que haya cierta claridad y transparencia respecto del proceso. Es decir, que no estén cambiando de manos continuamente las cosas y se genere cierto ruido y poca transparencia respecto de cómo el proceso de la generación de una estadística de pobreza, que es una estadística de tanto uso para lo que es las cuestiones políticas, entonces tiene que ser lo más transparente posible. A su vez, ahora el próximo paso es la decisión respecto de cuestiones normativas. Ayer tuvimos una sesión entera con Sabina tratando de cubrir las diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta, como la elección de dimensiones, indicadores, umbrales y demás. Entonces, todo ese proceso de debate conceptual es fundamental para la medida y va a tener lugar dentro de este grupo de personas, que en este caso será en gran parte el comité o la mesa consultiva, pero ciertamente luego está la posibilidad de abrir el debate y abrir consultas con otros grupos, con la sociedad civil, con expertos, con la academia y por supuesto con representantes de los diferentes ministerios que van a ser al final los usuarios de la medida. Entonces, una vez que ya hemos decidido cuál es el propósito, una vez que aquí ya se alcance un consenso respecto de cuál va a ser el objetivo central de la medida, y que se haya hecho una lista de cuáles serían, por ejemplo, las dimensiones ideales que caracterizarían pobreza en Perú, la próxima etapa es realmente meterse más de lleno con los datos. Y esto en realidad es algo que no tiene que pasar necesariamente de manera secuencial. Es decir, los datos pueden informar ciertamente lo que es el proceso de debate conceptual también en el diseño de un IPM nacional. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, si se decidiera que ya existe una larga tradición de encuestas de hogares que tienen una riqueza informativa, entonces justamente lo que se puede empezar a hacer es utilizar esos datos para crear una especie de mega tabla que contenga lo que es lo que nosotros llamamos el universo de posibles indicadores. La ENAO, si no me equivoco, tiene 400 indicadores, ¿verdad? O más. 400 variables, sí, que son captadas en la encuesta. Eso da lugar a la posibilidad de crear múltiples indicadores que estén relacionados en diferente grado con el fenómeno de pobreza.
En un momento inicial, la recomendación es justamente armar una tabla que contenga el universo de todos los posibles indicadores que podrían armarse. Y ese sería el primer paso, el de explorar los indicadores, todos los posibles indicadores que podemos construir. El segundo paso va a ser la creación de medidas de prueba o de medidas candidatas. Y el tercer paso fundamental va a ser el análisis de estas pruebas candidatas y la validación con diferentes grupos técnicos y grupos de políticos y de sociedad civil respecto de cuál es la medida que más se acerca a lo que es el fenómeno de pobreza en el contexto nacional. Entonces vamos a entrar a cada una de estas etapas y en parte yo ya me anticipé a lo que se realiza dentro de esta primera etapa de exploración de indicadores, que básicamente es este análisis o este detalle respecto a los posibles indicadores que se pueden construir. En cada uno de los países con los que hemos trabajado, ese ha sido siempre nuestro primer paso, o el primer paso que se recomienda al grupo técnico trabajando con los datos. Es tomar de la encuesta todos los posibles indicadores que pueden armarse y para cada uno de ellos justamente crear indicadores de privación o no privación. Para, por ejemplo, tomemos el ejemplo de alfabetismo. Entonces tenemos una pregunta que tal vez es, ¿usted sabe leer y escribir? Y una de las opciones es que sabe leer, la otra de las opciones es que sabe escribir, otra de las opciones de la respuesta es que sabe leer y escribir, y finalmente la cuarta opción es que no sabe leer ni escribir. Con esta simple pregunta, una sola pregunta, podemos crear varios indicadores diferentes. El primero sería crear un indicador para leer y otro indicador para escribir. La segunda opción sería considerar un indicador de saber leer y escribir. Otra opción sería el de saber leer o escribir. Parece trivial esto, pero al final del día son 4 indicadores diferentes que pueden construirse con la misma pregunta de la encuesta y que van a dar proporciones de privación diferentes. La recomendación en esta etapa de exploración es crear todos esos posibles indicadores y, como ven, utilizando diferentes umbrales. En un caso pidiendo solamente saber leer o escribir, eso es un umbral, se exige solamente una de las dos capacidades, mientras que en el de saber leer y escribir estamos pidiendo que simultáneamente la persona pueda hacer estas dos cosas. Entonces el umbral ha cambiado y justamente ese es el experimento que hay que hacer en esta etapa. De la misma manera, uno toma los años de educación de cada individuo y se considera, aquí en Perú la educación primaria son 9 años. Primaria son 6. Entonces, por ejemplo, una opción sería crear un indicador de años de escolaridad considerando un mínimo de 6 años. Quien tiene 6 años o más está no privado porque por lo menos ha completado primaria y quien tiene menos de 6 está privado en años de escolaridad. Ahora podríamos crear otro indicador que sea tener 12 años de escolaridad, que corresponde a primaria más secundaria. Y también, de vuelta, quien tiene más de 12 años o más está no privado, quien tiene menos de 12 años está no privado. Se podría elegir crear otro tipo de indicadores. Entonces, todas esas opciones deberían estar presentes en este primer universo de indicadores, de esta forma de crear indicadores de privación y no privación, y computar cuál es el porcentaje de personas que está privado en cada uno de ellos. Ahora, hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Hay veces que nosotros vamos a tener indicadores que tienen relevancia para una población particular y no para todos los miembros, o no para todos los individuos. Por ejemplo, si uno está considerando indicadores que tienen que ver con vacunación, esta información está disponible en general para niños, porque el calendario de vacunación se corresponde con los primeros años de vida. Entonces, una persona de 18 años no va a tener información sobre su vacunación. Solo vamos a tener la información para niños. Entonces, se tiene que tomar la decisión respecto de qué es lo que se hace con esas variables que tienen una población aplicable o una población de referencia que es una submuestra del universo total de individuos que estamos considerando. Por supuesto que si el IPM que estuviésemos construyendo fuera una medida de pobreza infantil para niños, no tendríamos ese problema. Sabina, junto con un colega de OFI, José Manuel Roche, crearon justamente una medida de pobreza infantil para Bangladesh, donde no era una restricción eso, porque miraban niños solamente, entonces no tenían la restricción de que los adultos no tenían información de vacunación. Pero pensando en un índice de pobreza que se va a utilizar a nivel general en todo Perú, y que va a considerar a toda la población, eso va a ser una consideración importante.
Otra de las cuestiones es, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los años de educación, vamos a tener que decidir también, perdón, en realidad en una de las consideraciones que vamos a tener que tomar también, o que vamos a tener que tener en cuenta, es cuál va a ser la unidad de identificación. Y de vuelta, crear indicadores con diferente unidad de identificación siempre que los datos lo permitan. Por ejemplo, nosotros podríamos tener información de educación para diferentes miembros del hogar. Supongamos justamente que estamos creando que todos los miembros del hogar tienen información educativa de algún tipo. Y entonces para cada uno de ellos podemos tener información educativa. Ahora, si nosotros elegimos que la unidad de identificación va a ser el hogar, podemos decidir que con que al menos una persona esté privada en educación, todo el hogar entero está privado. O lo contrario, el extremo contrario. Podemos decidir que con que una persona ya tenga un nivel de educación mínimo, el hogar entero está no privado, porque existen ciertas externalidades positivas y, por ejemplo, esa es un poco la noción detrás del indicador de años de escolaridad del IPM global. Existe cierta evidencia, cierta literatura y cierta percepción de que tener al menos un miembro del hogar que haya completado 5 años de educación, que en muchos países se corresponde a tener primaria completa, implicaría que ya haya algún miembro del hogar que por lo menos puede leer y puede escribir y puede informarse respecto de diferentes fenómenos que están aconteciendo en su país, en su región, en su ciudad, y puede comunicar esto con otros miembros del hogar. Puede leer las prescripciones de un remedio y compartir eso con la familia, puede leer el diario y enterarse de que hay algún peligro que se está acercando a la ciudad. Entonces existen ciertas externalidades. Entonces, dependiendo de cuál es el marco conceptual que nosotros tenemos o los supuestos que nosotros tenemos respecto de estas, de cómo se comparten cosas hacia adentro del hogar, el supuesto que vamos a realizar va a ser diferente en la agregación o en el pasar de la medida individual a una unidad de identificación a nivel hogar. Entonces hay diferentes opciones y, como mencionaba, en el caso de años de educación se puede utilizar que todos los miembros del hogar estén privados o que al menos uno de los miembros esté privado, o se puede utilizar que el 50% de los miembros del hogar, por ejemplo, tienen que estar privados en educación para que todo el hogar sea considerado privado. O sea, todas estas opciones deberían considerarse cuando se construye este primer universo de indicadores. Porque justamente estos diferentes umbrales es los que nos van a llevar después a decidir al momento de tener una decisión conceptual. Por otro lado, otro de las, como les estaba mencionando, el producto final va a ser una tabla enorme que contenga un listado de todos los posibles indicadores, pero no solo el indicador en sí, sino todos los posibles indicadores con los posibles umbrales de privación que podamos imaginarnos y con las diferentes combinaciones con otros indicadores también. Por ejemplo, en el caso de activos se puede crear un índice para carro, un índice para teléfono, un índice para computadora, un indicador para carro, para teléfono, para computadora, para refrigerador, o, como tenemos en el IPM global, un índice de activos que combine información respecto a la tenencia de todos esos activos dentro del hogar. Entonces, todas esas opciones deberían tenerse en cuenta en este momento. Este es un proceso que no es de dificultad conceptual o de dificultad técnica realmente, pero es realmente un proceso que es más de realmente ponerse a trabajar con los datos y ser original a la hora de crear los posibles indicadores y las posibles combinaciones para armar esta super tabla, digamos, esta mega tabla con el universo de indicadores. Pero es una etapa que es fundamental para brindar información a la hora de la toma de decisiones a nivel más conceptual respecto de los indicadores. Bien, otro punto importante es no solo incluir en esta tabla el porcentaje de personas privadas y no privadas, sino también incluir cuál es la tasa de no respuesta para cada pregunta. Ahora, la tasa de no respuesta para la población de referencia, ¿no? Por supuesto. Porque hay muchas veces que las encuestas tienen filtros, como ustedes saben muy bien, y entonces, por ejemplo, si yo calculo la tasa de, por ejemplo, para las vacunaciones, como estaba mencionando, o, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con reproducción y que se le hacen solamente a mujeres en edad reproductiva. Si nosotros calculamos después la proporción sobre la muestra total que respondió la pregunta, en realidad vamos a tener muchos valores faltantes
pero eran personas que en realidad no eran elegibles para contestar la pregunta, porque eran hombres o porque eran mujeres menores de 15 o mayores de 49, que entonces no estaban esperadas, no eran elegibles para contestar esa pregunta. Entonces es muy importante, que a veces parece una obviedad, pero nosotros lo enfatizamos de todas maneras porque muchas veces hay errores en sintaxis que pueden derivar en esta tabla obteniendo información que no es tan precisa, ¿no? Y que justamente es la base de la toma de decisiones. Y después, otra de las cosas importantes es tener en cuenta, incluir también un detalle o una nota respecto de cuál es la población de referencia para cada pregunta. Eso va a ser también crucial a la hora de elegir los pesos para cada pregunta. Por ejemplo, si ustedes tienen las preguntas de vacunación solo para menores de 5 años o preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, si la mujer recibió atención prenatal, por ejemplo, o si los bebés nacieron en un hospital o por un profesional de la salud. Esas preguntas solamente se le realizan a mujeres que han dado a luz en los 2 años o 5 años anteriores a la encuesta, ni siquiera todas las mujeres en edad reproductiva. Entonces, si la muestra para esas preguntas o la población de referencia es muy limitada, la mayoría de la población no va a tener información para esas preguntas, no porque no contestaron, sino porque no eran elegibles para contestar. Entonces, en esos casos se puede jugar con la medida luego otorgándole a esos indicadores un peso menor para compensar el hecho de que eran preguntas que no eran generalizables a toda la población. O también justamente se pueden crear indicadores a nivel hogar para llevar esta información individual a un universo de hogar. Entonces, por ejemplo, en el caso de las preguntas de mortalidad infantil, muchas veces se realizan también a mujeres que son en edad reproductiva, que entonces están respondiendo al cuestionario de mujeres, digamos, de las encuestas, pero además que contestan que han dado a luz en algún momento de sus vidas, obviamente. Entonces es una submuestra respecto de una submuestra que ya teníamos, que eran mujeres de 15 a 49. Solo aquellas que dieron a luz contestan la pregunta de si alguno de los niños que nació vivo ha fallecido después durante su vida. Entonces, de ese indicador a nivel individual para algunas mujeres se puede construir un nivel a nivel hogar que considere si al menos una mujer indicó que un niño falleció dentro del hogar, y en ese caso ver la condición de privación o no del hogar como un todo. De vuelta, ese es el criterio que nosotros seguimos para el IPM global. Y muchas veces, digamos, pueden ser decisiones conceptuales que tengan que ver, por ejemplo, con el ejemplo que estaba dando anteriormente de años de educación, que existe evidencia de que realmente hay externalidades positivas y que se comparte información hacia dentro del hogar, y entonces eso nos lleva a elegir una unidad de identificación a nivel hogar. Pero hay otras veces que la unidad de identificación hogar versus individuo va a ser decidida también en base a la disponibilidad de datos. Nosotros, si no tenemos información de mortalidad para todos los individuos de la encuesta, o si no tenemos información de educación para todos los miembros, vamos a tener que elegir una unidad de identificación que nos permita tener información para todas las observaciones, para todas las unidades. Entonces, básicamente, al final de esta etapa de exploración, en esta etapa de exploración es la tabla con el listado de todos los indicadores, con todas las posibles combinaciones, con diferentes umbrales, indicando tasa de privación, pero también población de referencia y tasa de no respuesta o de valores faltantes. Y finalmente también hay que considerar agregar información de diferentes test estadísticos. Todos estos test estadísticos que Paola presentó, que tienen que ver con correlación entre diferentes indicadores, asociaciones, redundancia, coeficiente de variación, todo este tipo de información que nos habla de qué tan robusto o qué tan preciso, mejor dicho, es un indicador y qué tanto se solapan o se superponen los diferentes indicadores en términos de la información que están agregando o aportando al índice. Todo eso también debería incluirse en esta tabla inicial, porque esto va a guiar después la toma de decisiones posterior. Ahora, algo que estábamos discutiendo antes con Javier es que estos test estadísticos, la idea es simplemente visualizar diferentes relaciones que existen entre los indicadores y la precisión de los indicadores, pero son solo modo informativo. Nunca uno va a decidir eliminar un indicador solamente porque un test estadístico
está llamándome la atención de que, por ejemplo, es muy redundante con otro indicador. Pueden existir prioridades de política que me llevan a querer dejar un indicador dentro del IPM, pese a que sea muy redundante o que esté muy asociado con otros indicadores. Y Javier daba el ejemplo que si uno tiene indicadores que se refieren al material de piso, techo y paredes, en algunos países esos indicadores pueden ser muy redundantes y uno tendería a pensar, bueno, vamos a quedarnos solo con uno, dado que están dando la misma información. Pero él mencionaba el ejemplo de Bolivia y cómo las paredes son cruciales en el caso boliviano porque justamente dependiendo del material de la pared pueden ser muy vulnerables para infecciones que tienen que ver con el mal de Chagas. Entonces hay políticas concretas que tienen que ver con materiales de paredes y es una prioridad tener ahí la pared, el material de pared incluido dentro de un índice de pobreza. Entonces justamente estos test son informativos, pero no van a llevar no van a orientar o a determinar la elección final de indicadores. Simplemente que van a permitir tomar decisiones informadas a la luz de otras consideraciones normativas y otros juicios de valor que tienen que ver con prioridades de política y con problemáticas concretas o particulares que está enfrentando un determinado país o una determinada región. Bien, entonces esa sería la primera etapa, la etapa de exploración de los indicadores, que luego, como mencionaba, se contrasta con las decisiones normativas. Lo ideal es que una vez que ya existe, que ya se han considerado o que se ha armado esta tabla de indicadores, se analice toda esa información y se contraste con la lista de dimensiones o de indicadores que se consideraban relevantes en términos normativos para caracterizar pobreza. Entonces va a haber situaciones en que hay diferentes escenarios que pueden surgir. Uno de ellos es que todas las dimensiones que considerábamos importantes están ya cubiertas por los datos. Entonces, maravilloso, eso sería un caso magnífico. Y a partir de eso, entonces, simplemente se van eligiendo los indicadores y los umbrales particulares que se van a utilizar. Por estas dos cosas, con la información a partir de los datos, pero también fuertemente por las decisiones normativas y debates conceptuales. Ahora, va a haber muchos casos, y es la situación más normal con la que nos hemos enfrentado, en la que va a haber dimensiones faltantes en los datos. En particular, las encuestas de hogares socioeconómicas que se utilizan en la región, en América Latina, no suelen incluir mucha información sobre salud. Ese es un problema que es general en muchos países. Entonces, hay que tomar la decisión de si se va a utilizar la encuesta existente, el cuestionario existente en este momento, o si se va a decidir atravesar por un proceso de ajuste del cuestionario. Como mencionamos, en el caso de México, ellos decidieron ajustar el cuestionario para incluir algunos derechos sociales, algunos derechos sociales que estaban incluidos justamente en la Constitución que sirvió de base para el IPM. Ahora, tenían uno de los derechos sociales, era cohesión social, y no hubo acuerdo entre los expertos y el comité que se armó a tal fin sobre cómo medir cohesión social. Y por lo tanto se decidió dejar eso para un IPM ajustado de aquí a algunos años, y ese no se incluyó como derecho. En el caso de República Dominicana también están revisando completamente el cuestionario para incluir todas las dimensiones que normativamente les resultaban relevantes. Hay otros países, como en el caso de Chile, donde se decidió hacer una primera estimación del IPM con la encuesta existente, pero luego del lanzamiento se abrió un proceso de debate respecto de qué nuevas dimensiones habría que incorporar, y ahora están en un proceso de discusión sobre cómo incorporar nuevas preguntas al cuestionario de la CACEN. Lo mismo es lo que en Honduras se va a realizar un proceso similar y en Ecuador también. Entonces depende del contexto. También les mencioné en el primer día el caso de Colombia, donde por ejemplo las dimensiones relevantes estaban en los datos, pero no tenían los indicadores que ellos querían, para el caso de empleo, por ejemplo. Y pese a eso, como les mencionaba el día martes, decidieron igualmente incluir indicadores imperfectos en la medida para iniciar un debate respecto a la necesidad de mejorar la encuesta y para iniciar un mayor entendimiento de la necesidad de empezar a considerar cuestiones de empleo a la hora de pensar en pobreza. Que mismo en el diseño de políticas empezar a tener en cuenta que hay mucha comunicación o mucha conexión, digamos, entre cuestiones de empleo y cuestiones y la situación de pobreza.
Entonces, todas estas decisiones son muy importantes y van a estar en parte orientadas por el proceso, por el análisis anterior o la exploración inicial de los datos, pero esa exploración inicial de los datos complementada fuertemente con el debate conceptual y la toma de decisiones normativas. Bien. Entonces, una vez que se ha decidido seguir adelante, ya sea con la encuesta existente o con una nueva encuesta que se haya realizado o con un cuestionario ajustado, digamos, el próximo paso es hacer una selección de todo este universo de indicadores, seleccionar los indicadores que realmente son los más relevantes para incluir en la medida. De vuelta, esta decisión va a estar informada por cuestiones estadísticas y empíricas, pero va a depender en gran medida de prioridades de gobierno, de legislación existente, como en el caso de México que mencioné anteriormente, o en el caso de Ecuador, que se están basando en lo que es la noción del buen vivir. Pero también va a haber otros debates conceptuales y otras consultas con expertos y con representantes de los diferentes sectores dentro del gobierno y en la sociedad civil. Entonces, una vez que se ha decidido este set de indicadores, el próximo paso realmente va a ser crear medidas potenciales o crear IPMs de prueba y tener varios indicadores de prueba. Justamente en esta etapa lo que se hace es probar utilizando diferentes combinaciones de indicadores en diferentes dimensiones. Se ha mencionado aquí, también Javier había mencionado el día de ayer, que por ejemplo la malnutrición está fuertemente vinculada a problemas de saneamiento. Entonces, cuando uno considera el indicador del servicio sanitario del que un hogar dispone, uno podría decir, voy a incluir esta información o información sobre acceso a agua en una dimensión de vivienda. Pero también, de manera completamente legítima, se podrían incluir en una dimensión de salud. En el caso de Paraguay, por ejemplo, están incluyendo agua y saneamiento dentro de salud, mientras que en otros países se incluye agua y saneamiento dentro de la dimensión de infraestructura o de servicios públicos y vivienda. Entonces, justamente en esta etapa de construir medidas de prueba hay que probar esas diferentes combinaciones. Hay que probar, por ejemplo, incluir 3 o 4 indicadores 4 indicadores de educación, luego otra medida en la que incluimos 3 y ver qué es lo que va pasando con estas diferentes combinaciones de sets o de conjuntos de indicadores y luego probar también para cada uno de esos experimentos, probar también diferentes estructuras de ponderación. Probar ponderaciones que sean lo que llamamos los pesos anidados, como en el caso de todas las medidas nacionales que se han hecho hasta el momento, básicamente con iguales pesos para cada dimensión y a su vez igual peso para cada indicador hacia adentro de las dimensiones, o probar estructura de pesos unitarios, o probar una estructura de pesos que se derivan de estudios como Voces de los Pobres o de estudios con focus group o con procesos participativos, o utilizar pesos inferenciales a partir de la probabilidad de privación que surge de la misma encuesta de los datos, y ver justamente cómo se comportan las diferentes medidas ante los cambios en estos parámetros de la metodología. Y lógicamente también probar diferentes medidas para el valor K, para la línea de pobreza. En términos generales, la mayoría de los países publican no solamente un IPM, sino que tienen un IPM con un K, por ejemplo, de 25 o 30%, pero también publican un segundo IPM extremo, por ejemplo, o severo, con una tasa de pobreza más elevada, con 50% o algo así, como fue el caso de Ecuador, o para el mismo IPM global. Entonces, todas estas pruebas que van a llevar a tener diferentes IPMs se tienen que realizar en este momento, e idealmente va a haber algunos, obviamente van a llevar a diferentes resultados porque la medida depende fuertemente de estos parámetros, pero la idea es elegir al final un indicador, un IPM que sea lo más robusto posible a las decisiones metodológicas, que no cambie, que no tenga cambios abruptos a cambiar la estructura de pesos o que no tenga cambios abruptos al cambiar la línea de pobreza, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de experimentos se tienen que realizar en esta etapa. Entonces, bien, creo que era lo que tenía para decir. Estaba pensando si me había quedado algún punto más, pero creo que no, que venía después.
Entonces, la última etapa es justamente el análisis de las diferentes medidas de pobreza. Una vez que tenemos toda esta batería de medidas potenciales, va a haber algunas medidas que las vamos a descartar fácilmente porque tal vez no son muy robustas o son medidas que no son muy precisas, pero básicamente lo que vamos a hacer es, para cada una de estas medidas, calcular la incidencia y la intensidad de la pobreza, obviamente calcular el IPM, pero también mirar los otros componentes, las tasas de incidencia, las tasas de recuento censuradas y no censuradas, la contribución de los diferentes indicadores a la pobreza. Y algo muy importante es mirar, por ejemplo, tendencias en el tiempo o comparaciones entre diferentes grupos poblacionales, como entre regiones, áreas urbana y rural, por género, por grupos de edad, por etnias, y ver cómo esos resultados, las tendencias en esos resultados, se comparan con otras tendencias conocidas de otras estadísticas ya que se vienen utilizando ya en el contexto nacional. Entonces, por ejemplo, si uno encuentra que la tendencia que se encuentra para el IPM es algo que es completamente inconsistente con evidencia existente a través de otras fuentes de información, es un momento de replantearse si los indicadores elegidos en esa medida candidata están bien escogidos, si realmente hubo tal vez algún problema en la creación o en los supuestos que se realizaron a la hora de elegir los diferentes parámetros. Básicamente, como ustedes vieron, cuando miramos los gráficos comparando diferentes medidas de pobreza, y esto el primer día, por ejemplo, tuvimos presentaciones mostrando el IPM global, el IPM de CEPAL para América Latina y otras estimaciones de pobreza monetarias para el caso de Perú. Y veíamos que las tres, si bien los niveles eran diferentes, eran tres líneas prácticamente paralelas. La tendencia era la misma. Se veían los mismos picos y las mismas reducciones en la pobreza, en el tiempo. Entonces eso es lo que uno esperaría encontrar con las medidas de pobreza. Ahora, por supuesto que pueden existir diferencias cuando uno empieza a entrar en grupos particulares que tal vez no son captados tan correctamente por otras medidas. Y por eso es importante siempre comparar con estadísticas existentes relevantes para ese grupo o para esa comparación que se está realizando. Me imagino que en el caso de Perú, con la riqueza estadística que hay y la cantidad de encuestas específicas que existen o temáticas, justamente va a haber mucha riqueza a la hora de realizar este ejercicio de comparación con medidas existentes. Y por supuesto acá algo que parece trivial pero que no siempre lo es a la hora que se tengan todas estas medidas computadas, las medidas candidatas y se hayan analizado y se hayan realizado desagregaciones o desgloses por indicadores y por grupo, algo que es importante es no dejar que el número final de pobres o el porcentaje de pobres o del IPM determinen cuál es la medida que voy a utilizar. Es muy tentador elegir la medida con los números más bajos, porque justamente nos hace quedar bien. Parece que la pobreza es muy baja. Ahora, cuando la pobreza que nosotros estamos eligiendo es muy baja, esfuerzos futuros que realicemos para reducir la pobreza van a llevar a reducciones bastante pequeñas. Cuando la tasa de pobreza es muy baja, cuanto más baja sea, más difícil es lograr reducciones sucesivas. En cambio, si empezamos de un nivel de pobreza muy alto, inicialmente nos va a hacer quedar mal, vamos a mostrar una realidad difícil de aceptar, pero por otro lado los esfuerzos de política van a llevar a resultados rápidos, a caídas abruptas. Entonces existen incentivos que nos llevan a los dos lugares, hacia los dos lados, digamos, de querer mostrar tasas altas o querer mostrar tasas bajas. Pero en una medida de pobreza, y acá lo fundamental de tener una comisión consultiva como existe aquí, es que justamente es importante elegir lo que mejor representa la situación de pobreza en el país y lo que va a ser más informativo para el propósito que se estaba justamente buscando con este ejercicio. Si el objetivo es proveer un perfil de pobreza en el país y una buena representación de la situación y de diferencias entre grupos y entre regiones, lo importante es seguir hacia adelante con ese propósito y justamente el tener una comisión consultiva que es independiente de los cuerpos del gobierno da mucha más transparencia y mucha más, independencia a la hora de elegir cuál es la mejor medida y la medida más correcta metodológicamente, pero también en términos de caracterización del fenómeno de pobreza en el país. Bien,
un punto adicional que quería mencionar es que cuando estamos, una vez que tenemos estas medidas candidatas, esto va a llevar a comenzar este proceso iterativo que les mencionaba, de ir y volver y de continuamente estar buscando diferentes comentarios o de sugerencias al grupo técnico pidiéndole que calcule más medidas consultivas, que prueben más pruebas de robustez y se va a repetir este proceso varias veces. Eso es lo que hemos observado en la mayoría de los casos. Parece algo muy tedioso, parece algo que lleva mucho tiempo, pero la verdad una vez que la sintaxis está escrita, la sintaxis de cómputo, cambiar los parámetros es algo que se hace muy rápidamente. El proceso político y de debate conceptual lleva mucho más tiempo, el buscar consenso lleva mucho más tiempo que lo que lleva el cómputo. Entonces, no se preocupen o no tengan miedo de pedir más ejercicios, de pedir más pruebas y de trabajar más con los datos, porque justamente la idea es llegar a la mejor medida posible y lo que más tiempo va a llevar va a ser justamente la búsqueda de consensos y la validación con todos los actores participantes. Y bueno, esto es algo que también ya lo he mencionado, pero que es crucial que todo lo que se haga durante este proceso quede bien documentado y que haya una comunicación clara y transparente con todos los miembros que son parte del proceso. Para que el índice de pobreza multidimensional de un país sea una medida útil y que sea utilizada, tiene que ser transparente y tiene que ser algo que haya sido validado con los diferentes actores. Si no lo consideran esencial o no lo entienden, ese IPM va a quedar como una estadística más dentro de un conjunto de estadísticas que se calculan y nadie lo va a utilizar, no van a aprovechar la utilidad que tiene para la gestión pública. Entonces es importante que sea comunicado de manera clara y que a lo largo del proceso se realicen esfuerzos de asimilación para los diferentes grupos involucrados. Bien, yo acá ya estoy con el tiempo de la presentación, pero solo quería mencionarles que en las filminas que se comparten y que van a estar a disposición de todos los participantes están ejemplos de algunos países de la región y cómo ellos fueron realizando cada uno de estos pasos. Entonces está el caso de México y cómo fueron las diferentes etapas que se llevaron a cabo. Solo a modo de ejemplo, en el caso de México tenían 5 propuestas metodológicas diferentes. Ni siquiera es que tenían 5 IPMs, sino que tenían IPM, por un lado utilizando la metodología Alkire y Foster, pero tenían otras 4 metodologías diferentes también de cálculo de pobreza. Entonces fue todo un proceso muy exhaustivo para llegar al índice y acá hay se explica cómo tomaron las diferentes decisiones que llevaron al IPM final. Lo mismo para el caso de Colombia, está también el caso de Costa Rica, de El Salvador, de Ecuador. Entonces, toda esta información está disponible en las filminas y también en la página web. Así que muchas gracias.